son ligeramente curvos, ligeramente combados. Estos tubos de órgano son verticales. En cambio, el pilar se desvía ligeramente, va subiendo al 10. La parte superior de la nave tiene forma de bulbo, como si estuviera hinchada de aire. La mejor prueba de la flexibilidad de la estructura es Rouen, bombardeada en 1944. En 1944 pasamos mucho miedo. Entonces yo tenía 18 años. Descubrimos al hacerse de día que la catedral había sido dañada por varios proyectiles, 2 de los cuales arrasaron la nave lateral sur. Se rompieron 4 arbotantes pulverizados por las bombas, uno aquí, otro allí, el tercero aquí mismo y el cuarto allá. Afortunadamente, quedaron 2 arbotantes en este mismo punto, que mantuvieron la catedral en pie. Entonces, estos 2 arbotantes son los únicos que sostienen toda la bóveda de la nave. Sin estos 2 arbotantes, la bóveda de la catedral se habría hundido. Exactamente. Para mí fue un milagro. Si hubo milagro, en cualquier caso fue técnico. Los pilares meridionales cedieron 70 centímetros, pero sin embargo, la estructura del edificio los sostuvo. Las juntas de las piedras de los pilares se comprimieron para absorber milímetro a milímetro estos 70 centímetros de desviación. Gracias a la calidad del mortero y a la disposición de las piedras, no se abrieron grietas. El arquitecto de la catedral de Chartres, construida casi al mismo tiempo que la de Bourges, había previsto todo. En la confección de los arbotantes se observa que él también experimentaba, tanteaba, y fue extraordinariamente prudente. Por ejemplo, los muros de estribo que sujetan los arbotantes son muy gruesos y apuntalan la nave como si se lanzaran al asalto de una fortaleza. Y es que el arquitecto tenía buenas razones para ser precavido. Si bien la catedral de Chartres no es tan alta como la de Bourges, sí bate todos los récords en materia de espacio. Posee el presbiterio más grande y la nave más alta. 16 metros de bóveda que se sostiene gracias a una novedad: las bóvedas rectangulares cuatripartitas, en lugar de las bóvedas cuadradas sexpartitas de las catedrales precedentes, soportadas por 6 pilares. En Chartres se alargan y extienden apoyándose sobre 4 pilares. Esta innovación sería aplicada en las catedrales construidas posteriormente. Esta nave no podría sostenerse sin una impresionante red de arbotantes. El arquitecto los multiplicó, los ordenó en grupos. Procuró hacerlos más elegantes que los puntales rectos de Bourges. Les dio una forma arqueada, creó una doble serie uniéndolos mediante columnillas. Los afinó para utilizar así menos piedra. Procuró hacerlos más decorativos. Por cierto, hay que creer que los arquitectos del gótico se preocupaban realmente del aspecto estético exterior de sus creaciones. En absoluto. La catedral gótica es el primer monumento en la historia de la arquitectura construido con la estructura expulsada del cuerpo del edificio. De hecho, si se fijan bien, las catedrales parecen enormes insectos, mitad pies, mitad escarabajos. Recuerdan en cierto modo a una fábrica de gas, como si fueran precursoras del high-tech. Los diseñadores de la época no se preocupaban mucho del extraño efecto que esto podía producir. Desde entonces nos hemos ido acostumbrando. Para ellos, la catedral era sobre todo un monumento construido para ser visto desde el interior. Por fuera, lo que de verdad importaba era la fachada principal. Desde el punto de vista del equilibrio y de la armonía, la de Notre Dame de París está especialmente bien lograda. Cuando dejamos París, Notre Dame no tenía bóveda. Tranquilizado por los resultados obtenidos por sus colegas de Bourges, Chartres, el nuevo arquitecto de la Catedral de París pudo ponerle por fin una. Con todo, se empeñó en superarlos en la fineza de los arbotantes. El resultado es una cabecera sostenida por estos largos montantes bifurcados. Es esta proyección de arbotantes la que le da a Notre Dame de París el ábside más hermoso de todos. A Notre Dame de París, la plus belle croupe. El arquitecto de París también fue el que supo utilizar mejor el arbotante para resolver el problema de la evacuación de las aguas fluviales.
superficie que recoge el agua es inmensa, y ahí la complejidad de la red de canales, conductos y desagües que la conducen hasta la boca de las gárgolas. Los canalones verticales se embozaban con las hojas y los cadáveres de palomas. El arbotante funcionaba como un acueducto que, gracias a su inclinación, se limpiaba solo. ¿Podía superar esto el arquitecto de la siguiente catedral? Reims era la catedral de la coronación de los reyes de Francia. El arquitecto quería llegar más lejos. Quería dejar pasmados a sus predecesores, dando armonía y perfección a todos los detalles, creando las vidrieras más luminosas, y sobre todo, cubriéndola tanto en el interior como en el exterior con una increíble colección de estatuas. Pero aparece Amiens y supera a Reims. Es el apogeo. En dimensiones, claridad y equilibrio. Aquí el gótico se supera. Una nave increíble que culmina a 42 metros y medio, la superficie más grande, capaz de acoger a 10.000 fieles. Jamás se había visto la piedra tan estilizada, reduciéndose a una abstracción total entre el conjunto de vidrieras. El 90% de la superficie de los muros es de cristal. Es el rascacielos de vidrio de la época, con arbotantes aéreos. En cuanto a dominio de la piedra, jamás se ha hecho nada mejor. ¿Cómo lo hicieron? ¿Hicieron trampas? Los sucesores del arquitecto se asustaron. Por precaución rodearon todo el edificio con una armadura metálica, como el cerco de un tonel de vino, con el mejor hierro de la época de Toledo, grueso como el puño, sujeto a la pared y tensado alrededor de la nave para impedir que oscilase. De hecho, es un descubrimiento reciente. Las grandes catedrales góticas están atadas al teatro. Cuando se miran de cerca, se observa que están rodeadas por tirantes y molduras en varios niveles, entre las columnas o a través de las vidrieras, como aquí, en Beauvais. Y se ve la armadura metálica que corre a lo largo de la pared. Y ahora la armadura metálica que corre a lo largo del triforio. Es realmente un casco de piedra reforzado con hierro. Por todas partes, espigas, muescas, grapas de hierro. La ciudad vecina de Amiens no podía ser menos que su rival. ¿Abandonará Dios al maligno la ciudad de Beauvais para castigar a sus autoridades por su pecado de orgullo? La nave de Amiens tenía 42 metros. En el presbiterio, el arquitecto se acercó a los 50 metros. Es la catedral que bate todos los récords. Por fuera, una red de arbotantes y estribos de una altura impresionante sostiene la bóveda. ¿Bastará? En cualquier caso, ofrece demasiada superficie al viento. Hasta que un día...
pilares del presbiterio. Pueden verse las marcas. También reconstruyó la bóveda. El monumento quedó así. Un presbiterio sin nave principal. Por fuera conectó toda la jungla de arbotantes con tirajes de hierro. Desde el siglo XIII, este alarde de piedra que es Beauvais jamás ha dejado de estar enferma y de requerir asistencia. Pero sigue en pie. ¿Son necesarios los tirantes de madera que la sostienen? Nadie, ni siquiera un arquitecto, puede afirmarlo con certeza. Es una simple precaución. Una precaución impresionante. ¿Quiénes fueron estos hombres audaces y hábiles, arquitectos y obreros, que realizaron semejantes prodigios con los medios de aquella época? ¿Cómo lo hicieron? Por definición, la catedral es la iglesia del obispo, el hombre más poderoso y rico de la ciudad. Es quien administra el dinero. Es quien decide construir, quien escoge al arquitecto y acepta o no su proyecto. Es el dueño de la obra. Los arquitectos de las primeras catedrales góticas eran anónimos. Algunos eran sin duda monjes constructores experimentados, pero muy rápidamente pasaron a trabajar en ellos laicos, profesionales que transmitían su saber a veces de padres a hijos, como aquí, en Estrasburgo. He aquí unos planos de arquitecto, de los pocos que se han conservado, los de la Catedral de Estrasburgo, tal como fueron presentados al maestro de obra para su aprobación. Eran bocetos sin acotar, en ningún caso son planos de obra. No había plantas ni secciones, rara vez maquetas. Era el imperio del empirismo. Por eso mismo había cierto margen entre el proyecto y su aplicación, especialmente en función de los problemas financieros. También cuando el proyecto pasaba a manos de otro arquitecto, este introducía modificaciones en función de sus propios gustos o de las últimas innovaciones técnicas. Una visita a las obras de restauración de una catedral en Rouen. Sin duda no debe ser muy diferente de las que se efectuaban en otros tiempos. El arquitecto es seguido por el jefe de obra, por los capataces, los representantes de las autoridades. La diferencia, no llevan sotana. La escultura, pero con un tamaño así. Es más lógico ver la escultura así, con cierta inclinación, para realzar. Estamos al mismo nivel que aquí. On vient comme ça, et là on a la pointe qui se dégage. C'est pas ça, mais en restant dans la hauteur de la piste, c'est-à-dire le choix de la piste doit être ici. Voilà, donc ils remontaient ici. Et on remonte pour aller rattraper la comme ça, on est d'accord. Voilà. Oui, c'est ça. Le chino, on part de l'axe, on descend tous nos points en bas. Para entenderse con el aparejador, el arquitecto dibujaba en el suelo, en la sala de dibujo, a veces sobre las paredes, las formas de lo que quería. Luego el aparejador transmitía sus instrucciones al carpintero. El método era empírico. No sabían álgebra, pero sin duda sabían geometría. Y luego vamos a trazar la mediatriz. Es decir, una línea en ángulo recto que va a cortar esta parte en dos partes iguales. Con la cuerda de 13 nudos vamos a poder hacer otra abertura que será de 2 coladas. Empezaremos a partir de ese punto. Un codo es demasiado, saquemos un pie.